Bien, voy a utilizar el siguiente ejemplo para explicar el cálculo del tamaño de un proyecto con demanda creciente. Si bien este modelo ya ha quedado en desuso, aún la literatura lo menciona y es por eso que también lo incluimos en el curso. Algunos datos para nuestro ejercicio. Supongamos que tenemos un proyecto que cubre una demanda de un bien o servicio, en este caso es un bien, es ácido sulfúrico, y se ha determinado con base en un estudio de mercado que la tasa de crecimiento del mercado se incrementa en un 5% anual. Los valores que necesitamos para el ejercicio están acá. Necesitamos calcular el valor de R, que es el crecimiento porcentual de la demanda, que resulta de la suma de 1 más R, nos da 105%. La vida útil del equipamiento, que esto viene en catálogos de experiencias previas, es un 10%. El factor de escala del bien que estamos analizando, en este caso ácido sulfúrico, que son datos que publicaba hasta hace algún tiempo atrás Naciones Unidas y que nos da una idea de en cuánto crece la inversión cuando las economías de escala prevalecen en un proyecto. Esto significa que un proyecto que duplica su tamaño no necesariamente va a duplicar su inversión, sino que será afectado por un factor de economías de escala o factor de escala que hace que un proyecto, si bien se duplica en su tamaño, no necesariamente se duplica en el tamaño de la inversión. Para nuestros cálculos utilizamos esta relación con la que se vincula el número de periodos óptimo de la inversión de un proyecto con el factor de escala y la vida útil de un proyecto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá es resolver primero gráficamente esta ecuación, haciendo primero la siguiente simplificación. Esta ecuación de hecho es una ecuación, no es despejable para el valor de n, matemáticamente no se puede despejar el valor de n, por lo tanto el valor de n dentro de esta ecuación se debe resolver mediante un método iterativo, ¿no? Entonces, de esta ecuación, todos los valores que se encuentran en su interior son datos, exceptuando el valor de n minúscula o el número de periodos óptimo. O sea, tenemos el crecimiento porcentual de la demanda, el valor de R, 105%, la vida útil del equipamiento, 10 años, y el factor de escala para ácido sulfúrico, que es 0.73. Entonces no podemos realizar el despeje directo, pero realizaremos la siguiente simplificación para poder resolverlo. Entonces vamos a suponer que todo este término que está aquí a la izquierda o a la derecha vamos a igualarlo a la unidad, y para igualarlo a la unidad lo que vamos a hacer es que este denominador que está acá, este denominador, pase a multiplicar a todo este término, ¿no? Entonces si este denominador, el valor de R o el crecimiento porcentual de la demanda elevado a n, que es el número de periodos óptimo, lo pasamos a multiplicar, entonces ya toda la relación va a quedar igualada a la unidad, ¿no? Entonces si vemos en esta celda, justamente tenemos en función de las variables, que en este caso están en las celdas B2, B3, B4 y B5, en función especialmente a las celdas B3, B4 y B5, escribimos acá la función que se encuentra al lado derecho de la ecuación. El número 1 menos 2 por 1 menos factor de escala entre factor de escala por el crecimiento porcentual menos 1 dividido entre crecimiento porcentual más 1, y esto elevado a la vida útil del equipamiento menos el número de periodos óptimo y multiplicado por este valor Rn que antes se encontraba en el denominador del lado izquierdo, pero ahora lo pasamos al lado derecho a multiplicar. Entonces, si igualáramos esta ecuación a 1, lo que necesitamos saber es qué valor de n hacen que esta ecuación se iguale a 1. De hecho, si n fuera 0,
se logra el valor de la unidad, el valor buscado, pero no es un valor racional. El número de periodos óptimos de una inversión no puede ser 0 periodos, ¿no? Entonces, si vamos variando acá, por ejemplo, colocamos el valor de un periodo, vemos que este valor toma el 1.05, asume el valor de 1.05. Si subimos a 2, 1.10. Si subimos a 3, 1.15. Si subimos a 4, 1.21. Si subimos a 5, 1.26. Si subimos a 6, 1.34. Si subimos a 7, 1.40. Si subimos a 8, 1.47. Si subimos a 9, 1.52. Si subimos a 10 años, 0.42. Y vemos que entre el valor 9, que nos daba 1.52, y el valor 10, que nos da 0.42, tendríamos ahí un intermedio, un valor de n, que nos podría aproximar a la unidad este número, con lo que habríamos logrado la igualdad. Y si logramos la igualdad, habríamos encontrado el valor de n por iteraciones sucesivas. Entonces acá realizamos una gráfica entre los límites de 9.7 a 9.9, que son próximos a los valores que habíamos visto, ¿no? De 9, 1.52 y 10, 0.42, ¿no? Valores más próximos. Y vemos de que la unidad más o menos se encontraría acá en el valor, lo voy a sombrear para que se vea más claro acá, de 9.82, aproximadamente 9.82, ¿no? Vemos que esta gráfica es decreciente y más o menos por 9.82 por acá logramos el valor de la unidad, que es lo que estamos buscando, porque hemos igualado esta ecuación a la unidad. Entonces 9.82 vendría a resolver nuestra ecuación, pero para hallar una solución más cercana, una solución más próxima que realmente nos iguale esta ecuación a la unidad, vamos a utilizar la función de solver. Solver lo encontramos si está habilitado en el menú de datos, en análisis de datos. Acá vemos la función solver. Si no tuvieran esta función habilitada, se siguen los mismos pasos que la habilitación de análisis de datos. Vale decir, ustedes van a archivo, buscan en opciones buscan los complementos de Excel, como vimos para habilitar análisis de datos. Vemos los complementos de Excel y aquí vemos que las herramientas que están habilitadas son herramientas para análisis que hemos utilizado para las regresiones, y ahora solo tendríamos que habilitar esta herramienta Solver, que nos va a permitir hacer esta búsqueda recursiva para encontrar un valor más exacto. Bien, si ya tenemos habilitada la herramienta Solver, entonces acá buscamos en análisis la herramienta Solver. Y aquí hay que cargar algunos datos, ¿no? Lo que hay que hacer es establecer una celda objetivo, que para nuestro caso es la celda B6, esta celda que se encuentra acá. Solver nos va a preguntar qué queremos hacer con esta celda, si maximizarla, minimizarla o que se asignarle un valor. Nosotros queremos que esta celda valga 1, o sea, el valor de 1 es lo que estamos buscando. ¿Y cómo vamos a buscar ese valor de 1? Pues cambiando la celda de las variables. Y en este caso solamente tenemos una variable que se encuentra en la celda B10. Y B10 es el número de periodos óptimo. Se puede añadir algunas restricciones a Solver. Acá le hemos añadido solamente una, de que B10 sea un número mayor o igual a 0, positivo, porque el número de periodos no puede ser negativo, ¿no? ¿Cómo se agrega esta restricción? Con el botón agregar. Hemos añadido la restricción, aquí como la referencia, hemos añadido como referencia la celda B10 y hemos escogido que sea mayor o igual a 0, ¿no? Hemos escrito aquí directamente 0 y es de esta forma en que hemos añadido esta restricción. Solver es un método recursivo que utiliza algoritmos de diferentes tipos. Tiene 3 tipos de algoritmos: un algoritmo no lineal, simplex, y un algoritmo evolucionario que evoluciona. Entonces nosotros utilizamos el algoritmo por defecto, y cuando ya tenemos acá los valores, pues vamos a iniciar la búsqueda de la solución.
es bueno iniciar esta búsqueda con el valor de 10. 10 es un valor muy próximo al de la vida útil del equipamiento, porque ya hemos visto gráficamente de que más o menos en la proximidad de 10 se encontraría la solución. Le decimos a Solver que resuelva, Solver nos dice que encontró una solución, y si queremos conservarla le vamos a dar a aceptar. Y aquí vemos que la solución óptima que nos ha encontrado Solver es 9.82, ¿no? Y el valor pues se aproxima mucho a la unidad, es 1.00000022, es un valor muy próximo a 22, y 9.82 pues coincide muy bien con lo que habíamos hallado gráficamente, ¿no? 9.82 está por acá, ¿no? Tendríamos el valor de la unidad. Bien, cuando ya hemos obtenido este valor de 9.82, pues calculamos el tamaño óptimo. Para eso necesitamos un tamaño inicial de planta o una inversión inicial con un tamaño que responde a una demanda inicial, ¿no? Entonces, si suponemos que la demanda es creciente en el tiempo, al inicio de el funcionamiento de nuestra fábrica de ácido sulfúrico tendremos una demanda, y lo que queremos es proyectar el tamaño al final, ¿no? Después de pasados los periodos que demarcan el número de periodos óptimo, que es el cálculo que acabamos de realizar. Bueno, como les decía, este método ya está en desuso, porque generalmente el valor de periodos óptimo está muy próximo al de la vida útil. Entonces, de hecho, no tiene mucho sentido ya realizar este cálculo, porque siempre se obtiene valores que son próximos a la vida útil del equipamiento, 10 años, ¿no? Así el horizonte de nuestro proyecto sea superior al de la vida útil del equipamiento, pues siempre se va a aproximar a la vida útil del equipamiento, al número de años de la vida útil del equipamiento, ¿no? Bueno, entonces acá lo que hacemos es, vamos a suponer que nuestro tamaño inicial o demanda inicial es de 1000 toneladas, y utilizando esta relación vamos a hallar el tamaño final o tamaño óptimo, donde tenemos que multiplicar el tamaño inicial por el crecimiento porcentual de la demanda elevado al número de periodos óptimo. Entonces esa función la tenemos acá escrita como fórmula de Excel. Si lo editamos, ahí están los valores. Tenemos el valor de 1000 elevado a 1.05 o 105%, o multiplicado por 105% elevado a la 9.82, que sería el número de periodos óptimo. Con lo que nuestro tamaño sería de 1614, ¿no? Entonces vemos que nuestro tamaño ha crecido de 1000 a 1614, o sea, sería como aplicarle un factor de 1.6. Lo que queremos ahora es calcular cuál sería la inversión final. Y para ello suponemos una inversión inicial. Esta inversión inicial está relacionada a el tamaño inicial. Entonces estos dos valores vienen a relacionarse, ¿no? Un tamaño inicial y una inversión inicial es lo que necesitamos para el cálculo. Ya tenemos un tamaño final, y lo que deseamos saber es cuál sería la inversión final, ¿no? Entonces para eso reemplazamos en esta relación, donde se tiene que calcular el cociente de los tamaños en el periodo final versus el periodo inicial, elevado al factor de escala del ácido sulfúrico, que sería 0.73, multiplicado por la inversión inicial, que estamos suponiendo para el ejercicio que es 100. Haciendo los cálculos, vemos que la inversión final es de 141, ¿no? Entonces teníamos una inversión inicial de 100, la inversión final es de 141, entonces más o menos nuestra inversión ha crecido en un factor de 1.4 más o menos, ¿no? Entonces, si bien el tamaño de planta creció en 1.6, ¿no? La inversión no ha crecido en la misma dimensión, no ha crecido en 1.6, sino solamente en 1.4, y eso debido justamente al factor de escala, de economías de escala del ácido sulfúrico, ¿no? Entonces acá de igual forma este valor del tamaño final
va a estar relacionado a su inversión final, ¿no? Estos dos valores van relacionados, ¿no? Y los crecimientos los tenemos, si cambiamos de color a color azul, inicialmente teníamos un valor, un tamaño de 100 que crece a 106, o sea que aquí tenemos más o menos un crecimiento por un factor de 1.6, y acá nuestra inversión crece de un valor de 100 a un valor de 141. Nuestro factor acá de crecimiento sería 1.4 aproximadamente, ¿no? Entonces vemos que no crece en la misma proporción la inversión que el tamaño, y eso está explicado por el factor de escala que estamos utilizando para el ácido sulfúrico, que es de 0.73, que se utiliza en la fórmula justamente acá en este exponente. Muy bien, con esta explicación ya tenemos claro cómo se podría calcular el tamaño de planta cuando se supone que la demanda es creciente. Y como les decía, esta primera relación ya ha quedado en desuso porque generalmente el número de periodos que se obtiene en el cálculo, este número de periodos siempre es próximo a la vida útil del equipo o maquinaria, ¿no? Entonces, para hacer más fáciles los cálculos, hoy por hoy basta aplicar acá como exponente el horizonte de nuestro proyecto. Si nuestro proyecto está fijado para 10 años, entonces directamente sería 10 años, y son más años directamente para el número de años del horizonte de nuestro proyecto, en el entendido de que cuando el equipo entra en obsolescencia, ha cumplido su vida útil, habría que reponerlo por un equipo nuevo. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Gracias.